Buenas. Después de un match frenético contra Kasparov a finales del año anterior, retomamos la serie de Karpov con una partida disputada contra el gran maestro neerlandés Jan Timman. La partida tuvo lugar en el torneo Memorial Ewe en honor al quinto campeón mundial. Karpov llevaba las piezas blancas y empezó con peón C4, empleando la apertura inglesa, así como ya hizo en su último match contra Kasparov. Timman contestó con la jugada flexible peón G6 y tras peón D4 entramos en esquemas de peón de dama. La apertura siguió con caballo F6, caballo F3, alfil G7 y peón G3, dejando claro que ambos jugadores han optado por fianchetar sus alfiles del flanco de rey. Las negras reaccionaron en el centro y jugaron peón C5, invitando a las blancas a jugar peón D5 y transponer a una defensa Benoni. Sin embargo, Karpov prefirió mantener el peón en la casilla D4, una opción más conservadora, y desarrolló su alfil a la casilla G2. Timman dispone de muchas continuaciones posibles: enroque corto, peón por D4 o peón D6. Dicho esto, el jugador neerlandés eligió una variante algo menos común, con dama a 5 jaque, invitando a jugar caballo C3 y caballo E4, poniendo máxima presión en las casillas D4 y C3. Esta disposición de piezas negras recibe un nombre muy fantasioso: defensa pterodáctil, haciendo referencia al reptil volador que vivió en la época de los dinosaurios. Si añadimos un poco de imaginación, podemos ver que el pico prolongado del pterodáctil está apuntando al caballo blanco en la casilla C3. Dejando de lado estas comparaciones un tanto imaginativas, las blancas optaron por la jugada práctica alfil de 2, defendiendo el caballo, y las negras aprovecharon para ganar la pareja de alfiles con caballo por D2 y dama por D2. Aunque ceder la pareja de alfiles es una concesión por parte de las blancas, Karpov dispone de una buena compensación en forma de mayor desarrollo. Fíjense que todas sus piezas menores están desarrolladas, mientras que las negras aún deben decidir cómo movilizar su flanco de dama. La partida siguió con peón C por D4, abriendo el centro para el alfil de casillas negras, caballo por D4, caballo C6 poniendo presión al caballo de las blancas y peón E3 defendiéndolo. Reforzar el caballo era la mejor opción, ya que éste ocupa una espléndida casilla en el centro del tablero, y por lo tanto ofrece compensación por la falta de la pareja de alfiles. Cabe decir que en caso de caballo por D4, las blancas ganarían un centro de peones poderoso, con la recaptura peón E por D4. Así pues, Timman mantuvo la tensión y jugó enroque corto, y Karpov también respondió con enroque corto. Las negras deben terminar el despliegue de sus fuerzas, y por lo tanto deben elegir cómo mover las piezas que aún están en la octava fila. Como de momento no parece obvio en qué casilla debería ir el alfil, Timman pospuso esa decisión y jugó torre B8. Las negras sacan la torre de potenciales problemas tácticos en la gran diagonal e insinúan en un futuro conjugar el avance peón B5. El encuentro siguió con torre Fd1, colocando la torre en la columna abierta, y peón E6, controlando los saltos del caballo a la casilla D5. A continuación, ambos jugadores optaron por jugar peón A3 y peón A6, controlando los saltos de los caballos y amagando con futuras expansiones en el flanco de dama. Karpov siguió con torre a C1, sacando la torre de la diagonal negra y centralizando la pieza pesada. Caballo E5, atacando el peón en la casilla C4, y caballo E4, defendiéndolo con la torre. Después de caballo E4, las negras eliminaron las damas del tablero con dama por D2, torre por D2 y Timman jugó peón B5, tratando de abrir la columna B para su torre.
Las blancas evitaron activar la torre negra y jugaron peón c por b5, ya que torre por b5 no es posible por caballo por b5. Por lo tanto, Timán contestó con peón a por b5. Tras esta recaptura, Timán ha creado un puesto avanzado para su caballo en la casilla c4, apoyado por el peón en la casilla b5. Si el caballo de las negras llegase a esa casilla, sería difícil expulsarlo, ya que la jugada peón b3 dejaría al peón en la casilla a3 indefenso. Por lo tanto, Karpov empleó su profilaxis característica y optó por jugar peón b3, previniendo el salto del caballo de Timán. A pesar de que es el turno de las negras, Karpov dispone de una cómoda ventaja, así como señala el módulo de ajedrez. De momento las negras no tienen ningún plan activo, y son las blancas quienes tienen ideas interesantes como caballo d6, caballo c5 o invadir en la columna c. Timán evaluó correctamente que la amenaza caballo d6 era la más seria, y por eso optó por jugar torre b6, que cubre dicha casilla. Además, las negras mantienen el peón en la casilla d7, en caso de que se deba expulsar un caballo en la casilla c5. Karpov optó por ocupar la séptima fila con torre c7 y alfil b7, desarrollando el alfil. Las blancas tienen todas sus piezas bien colocadas, hecho que nos puede indicar que es un buen momento para avanzar los peones blancos. La expansión más obvia es peón f4, expulsando el fuerte caballo de las negras en la casilla e5, que entre otras cosas defiende el peón negro en la casilla d7. Por regla general, es muy recomendable comprobar al menos 2 veces las consecuencias de avanzar el peón en la columna F cuando nuestro rey se encuentra enrocado en el flanco de rey. Por ejemplo, jugar peón F4 ahora mismo sería un error, ya que permitiría al caballo de Timán acceder a la casilla G4 atacando el peón débil en la casilla E3. Por lo tanto, Karpov empleó su agudo sentido de la profilaxis y optó por peón H3, restringiendo el movimiento del caballo de las negras e insinuando con el avance peón F4. Aunque la posición parece bastante calmada, las negras tienen que hacer frente a problemas bastante concretos. Por ejemplo, la amenaza peón F4 dejaría al caballo con una sola casilla de escape, hecho que reanudaría ideas como caballo d6, atacando simultáneamente el peón en la casilla b5 y el alfil de las negras. Además, las blancas disponen del tema táctico torre por b7 y caballo f6 jaque, que aunque ahora no sea letal, puede serlo en un futuro cercano. Timán percibió correctamente que la posición requería de un juego más concreto y optó por alfil por e4, cediendo la pareja de alfiles, pero eliminando uno de los poderosos caballos de Karpov. Las blancas contestaron con alfil por e4 y peón d5, una buena jugada que cierra la diagonal y restringe al alfil de las blancas. Después de peón d5, las blancas retrocedieron su alfil a la casilla g2 y a su vez mantienen la amenaza de peón f4. Por este motivo, las negras jugaron peón g5, un movimiento que pretende ganar algo de terreno en el flanco de rey y, sobre todo, dificultar el avance peón f4. Creo que es especialmente instructivo ver por qué peón g5 impide, de facto, el avance del peón en la columna F. En la partida Karpov eligió una excelente jugada, alfil f1, pero veamos qué pasaría tras el hipotético movimiento de peón a la casilla f4. En dicho caso, las negras responderían con peón g por f4 y ahora las blancas se encontrarían con una elección incómoda. Tras peón e por f4, las blancas mantendrían 2 islas de peones, pero el caballo de las blancas se encontraría más inestable. Además, las negras tendrían un peón pasado en la casilla de 5, que a pesar de estar bien bloqueado,
ofrecería contrajuego en un futuro no muy lejano. La otra alternativa sería jugar peón G por F4, que mantendría el caballo en la casilla de 4 bien defendido. Sin embargo, las blancas tendrían 3 islas de peones, y el caballo podría reciclarse vía la casilla G6 a la casilla H4. Asimismo, el alfil en la casilla G7 cobraría vida en la gran diagonal negra. Bien, una vez hemos visto por qué peón G5 impide el avance peón F4, volvamos a la partida tras el último movimiento de Timman. Hemos visto que las negras han conseguido impedir el plan de las blancas con jugar la expansión peón F4, pero Karpov tenía otro peligroso plan. Tras peón G5 las blancas jugaron alfil F1, una jugada excelente que busca reciclar el alfil a una diagonal más activa. Es relevante remarcar que la diagonal que va de la casilla F1 a la casilla A6 es muy atractiva, ya que en ella se encuentra el peón débil en la casilla B5. Además, aprovecho para enfatizar el papel fundamental que está realizando el peón en la casilla B3, impidiendo que el caballo salte a la casilla C4, obstaculizando la influencia del alfil de casillas blancas. Después de alfil F1, las negras defendieron el peón negro con torre FB8, torre de C2, aumentando el control de la única columna abierta, y alfil F8, reciclando también el alfil del flanco de rey. Timman está atacando el peón en la casilla A3, hecho que forzó el movimiento torre A7 defendiéndolo, y dejando paso a la otra torre de las blancas. La entrada de esta segunda torre en la séptima fila sería letal. Por lo tanto, Timman eligió alfil D6, cubriendo la casilla clave en C7. A continuación, Karpov dirigió su atención al peón débil de las negras y jugó torre A5, atacando con 3 piezas el peón débil de Timman. Como el gran maestro neerlandés no podía defenderlo con más piezas, este optó por avanzar el peón a la casilla B4, tratando de abrir la columna B. Sin embargo, Karpov no permitió que las negras ganasen el menor ápice de actividad y contestó peón A4, manteniendo la columna B cerrada y generando un peón pasado en la columna A. Una vez Karpov ha logrado incrementar su ventaja en el flanco de dama, el ex campeón va a maniobrar con su torre para devolverla a la columna abierta C. El encuentro siguió con caballo D7, torre A7 atacando el caballo, torre 6 B7 defendiéndolo, torre A6 atacando el alfil y alfil F8 resguardándolo. Karpov dobló sus torres con el movimiento torre A C6, torre A7 vigilando el peón pasado y alfil B5 aprovechando el punto de apoyo que ofrece el peón en la casilla A4. Timman no quiso quedarse pasivo mientras Karpov acrecentaba su ventaja y eligió peón H5, buscando crear algo de contrajuego en el flanco de rey. En este momento la mejor jugada era torre C8, tratando de ganar el control de la octava fila, ya que torre A8 no sería posible porque el caballo en la casilla D7 quedaría indefenso. Dicho esto, Karpov eligió una jugada más conservadora, alfil E2, que sigue manteniendo una buena ventaja. La única desventaja de este movimiento es que tras peón G4, peón H por G4 y peón H por G4, las blancas no pueden capturar el peón blanco, ya que seguiría caballo E5 con un ataque doble a la torre y al alfil. Por lo tanto, tras peón H por G4, las blancas jugaron torre C7, invadiendo de nuevo la séptima fila. Torre por C7, torre por C7 y Timman movió la pieza menor a la casilla C5. Fíjense que desde esa casilla el caballo ataca al peón débil en la casilla B3. Nos encontramos en la jugada 36
y por lo tanto los apuros de tiempo pueden ser un factor determinante. Las negras están amenazando peón e5, expulsando el caballo y desviando al único defensor del peón en la casilla b3. Fíjense que si el peón de las blancas cae, las negras tendrán un peón pasado y apoyado por la torre negra en la casilla b8. Así pues, Karpov debía evaluar los riesgos que conllevaba dejar jugar peón e5 a Timman. Las blancas disponían de jugadas más conservadoras como alfil d1, sobreprotegiendo el peón, pero Karpov hizo gala de su ambición y eligió la variante más crítica, alfil por g4. Las negras contestaron con peón e5, y ahora las blancas deben decidir dónde dirigen su caballo. Estos movimientos en apuros de tiempo son bastante difíciles de hacer. En la partida Karpov eligió caballo c6, que cede parte de la ventaja. Para entender por qué caballo c6 es inferior, veamos rápidamente la mejor jugada de la posición. Caballo f3. Tiene la virtud que tras alfil d6, atacando la torre y defendiendo el peón en la casilla e5, la torre podría colocarse a la casilla c6, ganando un tiempo al alfil. Las negras podrían defenderlo con torre d8, pero las blancas tendrían jugadas como caballo g5 y alfil h5, poniendo presión al punto sensible en f7. Así pues, una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras peón e5. Karpov eligió caballo c6, atacando la torre, pero Timman contestó con alfil d6, atacando también la torre de Karpov. La pieza pesada de las blancas no puede acceder a la casilla c6, como en la variante anterior, y tiene que reubicarse a la casilla a7. Asimismo, las negras movieron su torre a la casilla b6, atacando el caballo, e insinuando en atrapar la pieza menor debido a su falta de espacio. Karpov llevó su caballo a la casilla d8, atacando el punto en f7, y como las negras no pueden defenderlo fácilmente, optaron por ganar contrajuego con el movimiento caballo por b3. Podríamos decir que hemos llegado a un momento clave de la partida. A continuación, Karpov eligió caballo por f7, un movimiento que pierde la ventaja. La única jugada que mantenía la iniciativa de las blancas era el movimiento peón a5. Analicemos rápidamente el porqué. Después de peón a5, las blancas quieren desviar la torre para que el alfil quede indefenso. De esta forma, la jugada caballo por f7 ganaría un tiempo el alfil de casillas negras. Por lo tanto, Timman estaría prácticamente forzado a entregar una pieza con caballo por a5, con la idea de poner sus esperanzas en el peón pasado y apoyado en la columna B. La respuesta más natural, torre por a5, no sería la mejor opción, porque las negras contestarían con peón b3 y obligarían a la torre blanca a dirigirse a la casilla b1, quedándose demasiado pasiva. Por lo tanto, la mejor opción sería alfil h5, peón b3, alfil por f7 jaque, rey h8, alfil por d5, peón b2 y caballo f7 jaque. Las blancas, mediante jaques descubiertos, podrían recolocar sus piezas para controlar la casilla de coronación. Ahora bien, esta variante es muy concreta y con poco tiempo en el reloj y varias horas jugando, es prácticamente imposible entrar en ella. Bien, una vez hemos visto esta variante, volvamos al momento clave tras caballo por b3. Karpov eligió caballo por f7, con la idea de transponer a un final de 3 peones contra pieza menor. Veamos rápidamente cómo sucedieron esta serie de intercambios. La partida siguió con alfil b8 atacando la torre, torre d7, caballo c5 atacando la torre y dejando paso al peón pasado, torre por d5, peón b3, caballo por e5, peón b2 y alfil f5,
cubriendo la casilla de coronación. Timán capturó el peón en la casilla A4, caballo G4, peón B1 igual a dama, alfil por B1, torre por B1 jaque y rey G2. Tras esta serie de intercambios, hemos llegado a un final donde las blancas tienen 3 peones por el alfil de las negras. Por regla general, una pieza menor puede parar los 3 peones si estos no se encuentran muy avanzados. Es decir, un final de 3 peones contra pieza menor es considerado como tablas. Sin embargo, con torres y un par de piezas menores, las blancas pueden causar más problemas a las negras. La estrategia a seguir con las piezas blancas será, primero, mantener las torres en el tablero y segundo, avanzar los peones blancos de tal forma que su disposición proteja al rey de Karpov de jaques laterales de la torre. La partida continuó con rey F7, peón F4, caballo C3 atacando la torre, torre C3, caballo E4, rey F3 atacando el caballo, torre B4 defendiéndolo y caballo F2 cambiando un par de piezas menores con caballo por F2 y rey por F2. El final siguió con rey E6, rey F3, alfil D6, peón G4 ganando más espacio, torre A4 para tras peón G5 jugar torre A3 buscando un intercambio de torres, hecho que facilitaría la tarea defensiva de Timán. Las blancas con buen criterio evitaron el intercambio de torres y jugaron torre D4, alfil B8 y torre B4, atacando el alfil. Las negras movieron el alfil a la casilla D6, torre B5 controlando la quinta fila, torre C3 y peón G4 jaque, obligando al rey de Timán a retroceder. Las negras llevaron su rey a la casilla E7 y Karpov contestó con torre B7 jaque. Hemos llegado al último momento crítico de la partida. Hasta este momento, el final de 3 peones contra pieza menor ha estado igualado. Sin embargo, una vez los peones se encuentran cerca del punto de coronación, la posición se vuelve más tensa y el margen de error es más pequeño. En la partida Timán eligió torre C7, cubriéndose del jaque, pero desafortunadamente el movimiento es perdedor, así como corrobora el módulo de ajedrez. La mejor jugada objetivamente era rey F8, un movimiento que a primera vista parece algo pasivo, dejando el rey cortado en la octava fila. De nuevo, este tipo de jugadas son poco humanas, ya que es muy difícil estar 100% seguro que el rey está mejor colocado en la octava fila que en la séptima fila. Por este motivo creo que es más intuitivo analizar la variante alfil C7, que también hubiese mantenido la evaluación nivelada. Por ejemplo, tras alfil C7 cubriendo el jaque, la clave está en que el alfil y la torre mantienen a raya el avance del rey blanco. Es bueno recordar que por regla general el alfil y la torre son piezas que se coordinan muy bien. Dicho esto, a las blancas les gustaría jugar rey G4 para apoyar el avance de los peones, pero eso conllevaría la pérdida del peón en la casilla E3. Del mismo modo, Karpov querría jugar rey F4 y peón E4, pero el alfil impide dicha maniobra. Otra virtud de alfil C7 es que tras peón F6 jaque, el rey no se ve sobrecargado con la defensa de un alfil en la casilla D6, un detalle que será muy importante más adelante. Así pues, tras peón F6, las negras jugarían rey F7 y bloquearían fácilmente los peones pasados de las blancas. Una vez hemos visto cuál era la mejor defensa, volvamos a la partida tras torre B7 jaque.
Timán respondió con el movimiento torre c7, que como hemos visto, elimina la clavada de la tercera fila y va a permitir la infiltración del rey de Kárpov. Las blancas no quieren intercambiar torres, así que primero jugaron torre b6 manteniendo un ojo al alfil de casillas negras. En la partida Timán jugó torre c5, pero creo que es importante entender por qué torre c3 tampoco funciona. La clave es que si torre c3, las blancas no pueden jugar rey g4, pero sí pueden jugar peón f6 jaque, creando temas tácticos de sobrecarga al rey de las negras. Por ejemplo, tras peón f6, rey e6 manteniendo un ojo al alfil y los peones, la simple jugada peón g6 sería ganadora. Timán debería capturar uno de los dos peones, con rey por f6 y torre por d6 jaque. E importante, las blancas tendrían dos peones de más, material suficiente para ganar la partida. De lo contrario, un final de torres con un solo peón de ventaja no siempre es suficiente para ganar. Bien, volvamos a la partida tras torre b6. Timán respondió con torre c5, que así como torre c3 son insuficientes para salvar la partida. Kárpov aprovechó que el peón en la casilla e3 ya no está siendo atacado y defendió su peón en la casilla f5 con rey g4. El encuentro siguió con torre d5, torre b7 jaque, rey f8 y peón f6, creando un camino en las casillas blancas para el monarca de Kárpov. Tras torre a5, torre d7 atacando el alfil e5 y rey f5 exponiéndose voluntariamente a un jaque descubierto. A pesar de que la amenaza del jaque descubierto puede resultar intimidante, la torre blanca de Kárpov se encuentra en una casilla blanca. Por lo tanto, las negras solo tienen la descubierta alfil por f6 jaque, pieza que luego podría ser capturada por el propio rey de Kárpov. Por este motivo, Timán prefirió alfil b2 jaque, rey g6, creando una amenaza de jaque mate con torre d8. Por lo tanto, rey e8 saliendo de la red de mate, torre b7 reactivando la amenaza de mate y alfil e5 impidiéndolo de nuevo. Kárpov volvió con torre e7 jaque, rey d8, rey f7 infiltrando decisivamente el rey de las blancas, alfil b2, peón g6 y torre a6, atacando el peón en la casilla f6 con el alfil y la torre. Kárpov lo tenía todo controlado y contestó torre e6, protegiendo el peón, torre a7 jaque y rey f8, momento en el cual Timán se rindió. El rey de las blancas está perfectamente colocado, apoyando los peones pasados y usando el monarca de las negras como escudo frente a los jaques de la torre en la octava fila. Las negras podrían patalear un poco más con alfil a3, rey g8 y rey d7, pero en dicho caso jugadas como torre 4 cortarían al rey enemigo y alguno de los dos peones pasados acabaría coronando. En conclusión, esta partida la podríamos dividir en dos partes. En primer lugar, Kárpov supo sacar una ventaja clara jugando contra la activa defensa pterodáctil. Sin embargo, en los apuros de tiempo, Timán consiguió igualar la partida. La segunda parte del encuentro tuvo lugar en este final de alfil frente a tres peones con torres en el tablero, donde Kárpov supo maniobrar habilidosamente para crear, de nuevo, una ventaja decisiva. Espero que les haya gustado. Saludos y hasta la próxima.